Segunda parte. Filosofía griega y medieval. 4. Los presocráticos. 5. Los sofistas. 6. Sócrates. 7. Platón. 8. Aristóteles. 9. El helenismo. 10. La influencia del cristianismo en la filosofía. 11. San Agustín. 12. Los antecedentes de Santo Tomás de Aquino. 13. Santo Tomás de Aquino. 14. La decadencia escolástica y el Renacimiento. Capítulo 4. Los presocráticos. Para facilitar el aprendizaje de la filosofía de los griegos, se ha dividido este periodo en 3 etapas: origen, apogeo y decadencia. Sobre el periodo de los griegos puede ampliarse la información en las siguientes obras: Copleston, Historia de la Filosofía, Grecia y Roma. Editorial Ariel. De Jure, Historia de la Filosofía Griega. Editorial del Seminario. Vittoria Grenet, Historia de la Filosofía Antigua. Herder. En el origen de la filosofía griega se encuentran los filósofos llamados presocráticos, desde Tales de Mileto, seguido por Anaximandro y Anaxímenes, hasta Anaxágoras y Demócrito. El apogeo de la filosofía griega está determinado por los 3 clásicos: Sócrates, Platón y Aristóteles. La decadencia del pensamiento griego viene en la cuádruple ramificación helenista: hedonismo, estoicismo, eclecticismo y escepticismo, hasta lograr ya en el siglo III después de Jesucristo una breve luminaria en la figura de Plotino. 1. Tales de Mileto. En la costa de Asia Menor, en la ciudad de Mileto, se origina el pensamiento filosófico occidental. Tales de Mileto, muerto en 545 a.C., uno de los 7 sabios de Grecia, político, matemático y astrónomo, asentó la primera tesis que podríamos llamar de nivel filosófico. La pregunta a resolver por este pensador y sus sucesores fue la siguiente: ¿cuál es el elemento o principio básico que constituye a todas las cosas? ¿Cuál es el arjé, o principio de la physis, o naturaleza? Tales responde que ese principio universal está en el agua. El agua es el elemento que constituye a todas las cosas. Se trata de un primer intento para penetrar en la esencia de las cosas. Actualmente esa teoría nos puede parecer ridícula, pero el hecho de que la mente humana se aplique a la solución de un problema fundamental, o mejor, intente fundamentar y reducir a la unidad la inmensa variedad de las cosas, es ya un paso gigante en la historia del pensamiento. Es justamente el origen de la filosofía. También se encuentra en los fragmentos de Tales la siguiente frase: todas las cosas están llenas de dioses, con lo cual se nota en este autor la idea de un hilozoísmo, es decir, una animación psíquica de las cosas, lo cual sería el motor de la evolución universal. De Tales de Mileto se cuenta que, por observar las estrellas, se cae en un pozo. Pero también se dice que, habiendo previsto una abundante cosecha de aceitunas, manda construir almacenes y molinos que le proporcionan una considerable fortuna. Es el primero que logra medir la altura de las pirámides, basándose en la sombra que proyectan, y logra predecir un eclipse de sol en mayo de 585 a.C. 2. Anaximandro, más joven que Tales, propone una segunda explicación sobre el principio que constituye a todas las cosas. Lo llama el apeiron, o lo indeterminado. En efecto, para que se pueda hablar de un principio que compone a todas las cosas, se requiere ese principio no sea ninguna de ellas.
tiene que ser algo anterior a ellas, lo indeterminado. Esto es, por supuesto, un avance con respecto a tales. 3. Anaxímenes. Muere por los años 523 a 528. Pretende que el principio de todas las cosas debe ser algo sutil y amorfo, y cree que es el aire, que envuelve a toda la tierra, el principio del cual se hacen todas las cosas. En el año 494 es destruida la ciudad de Mileto, y con esto termina la serie de los primeros pensadores que se dedican a responder a uno de los grandes problemas filosóficos, a saber, ¿existe unidad en la variedad de todas las cosas? ¿Hay algo a partir de lo cual todo se ha hecho? 4. Pitágoras. Pitágoras, 582 a 497 a.C., nació en la isla de Samos, cerca de la costa de Asia Menor. Se traslada a Crotona, en la Magna Grecia, o del sur de la península itálica, y allí funda una especie de monasterio cuyos miembros tienen que someterse a rudas prácticas ascéticas. Es el primer filósofo que se otorga tal nombre. No quiere llamarse sabio, sino amante de la sabiduría. Cree que la metempsicosis o transmigración de las almas, doctrina importada de Oriente, que luego es aceptada por el mismo Platón. Matemático y astrónomo, da origen al famoso teorema matemático geométrico que lleva su nombre, y sostiene la teoría de la música de las esferas celestes, según la cual los planetas y estrellas producen sonidos, de acuerdo con sus respectivas distancias a la Tierra. En filosofía, su tesis más importante es la de que la esencia de las cosas está en los números. Cada número simboliza algo. Por ejemplo, el número 4 es la justicia. Los números pares son femeninos y los impares masculinos. También esta teoría va a influir sobre Platón. Obsérvese ahora que el principio o esencia de las cosas ya no es un elemento material. Por primera vez se pretende explicar la materia a partir de algo inmaterial, como es el número. 5. Heráclito. No se conocen sus fechas de nacimiento y muerte. Su apogeo tuvo lugar por los años 504 a 501 a.C. Se le llamaba el Oscuro por el estilo de sus escritos, a base de metáforas, las más de las veces llenas de contradicciones. Era melancólico y misántropo. Es el filósofo del devenir y de la tensión de los contrarios dentro de la unidad. Todo cambia. Panta rei. Es la frase que se le atribuye, como símbolo de su tesis, según la cual no hay nada en reposo. Nadie se mete dos veces en el mismo río. La esencia de las cosas es el fuego. La guerra es la reina y la madre de todas las cosas. Sin embargo, explica que el devenir está sujeto a una ley interna, el logos, que también se ha interpretado como el dios de Heráclito. La importancia de este autor está sobre todo en el contraste con Parménides. Mientras Heráclito insiste en el devenir, Parménides va a asentar con firmeza la tesis del ser único, inmutable y eterno. 6. Parménides. Nace aproximadamente en el año 515 en Elea, también al sur de Italia. Conoce a Sócrates e influye notablemente en el pensamiento de éste y en el de Platón. Escribe su filosofía en verso y su poema se titula Sobre la naturaleza. Critica a Heráclito y se opone radicalmente a su tesis sobre el devenir. El movimiento es calificado como una ilusión de los sentidos. El hallazgo de Parménides es el ser. El ser es lo que es. Fuera del ser no hay nada. Pero además, el ser tiene que ser uno, pues si hubiera otra cosa, no podría estar separado de ella, por algo. El ser es eterno, pues no puede provenir de nada.
También es inmóvil, pues no hay cosa en la cual se podría mover. Por otro lado, Parménides identifica el pensar y el ser, con lo cual inicia el movimiento idealista que ya en Platón tiene un claro representante. Distingue también la vía de la verdad, que es el entendimiento, y la vía de la opinión, o doxa, que está en los sentidos. El estatismo de Parménides ha sido invocado frecuentemente por los autores que pretenden ridiculizar las teorías metafísicas acerca del ser. Cierto es que Parménides se coloca en un nivel metafísico, pero no menos cierto es que Aristóteles modificará esta metafísica justamente en función de la merecida explicación racional del devenir. A. Se menciona a Genófanes como el fundador de la escuela eleática. Sin embargo, es Parménides el principal autor de dicha escuela, si hemos de creer las referencias de Platón en sus diálogos Teetetes y el Sofista, así como el Parménides. B. Zenón de Elea es el discípulo de Parménides, y se ha hecho célebre por sus aporías o argumentos contra el movimiento. La más famosa de sus teorías es la de Aquiles y la tortuga. Los dos compiten en una carrera y Aquiles cede una ventaja en distancia a la tortuga a partir de cierto instante. Los dos empiezan a correr, y cuando Aquiles llegue al lugar A, donde estaba la tortuga, ésta ya avanzó otro poco hasta el punto B. Cuando nuevamente Aquiles llegue al punto B, la tortuga avanzó. En ese mismo lapso de tiempo, otra distancia, por pequeña que sea, y llegó al punto C. Y así sucesivamente. La tortuga nunca sería alcanzada por Aquiles. Luego el movimiento no existe. El propósito de Zenón, con argumentaciones de este estilo, es hacer ver que racionalmente el movimiento no puede ser explicado, sino que conduce a conclusiones paradójicas. De esta manera se adhiere a la tesis del ser inmóvil de su maestro Parménides. Sin embargo, aún en el plano racional, el defecto de una argumentación tal consiste en dividir los espacios, tanto en distancias como en el tiempo, de acuerdo con una proporción decreciente. Si los lapsos de tiempo considerados fueran iguales, no habría lugar para esta conclusión tan absurda. 7. Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. En pleno siglo V a.C. florecen estos tres personajes, inmediatos predecesores del apogeo griego. Empédocles lanza la tesis de los cuatro elementos o raíces de las cosas: tierra, agua, aire y fuego. Por diversas combinaciones de estos cuatro elementos se consigue la inmensa variedad de todas las cosas. Además, la evolución de la materia está sujeta a dos fuerzas, el amor y el odio. Por atracciones y revoluciones, así entiende el amor y el odio, es como se va originando todo cuanto existe. Anaxágoras de Clasómene, nacido hacia el año 500 antes de Jesucristo, lleva la filosofía a Atenas. Sostiene que la materia está compuesta de homeomerías o gérmenes, spermata, y que el orden de las cosas está impuesto por una mente o nous. La importancia de su pensamiento consiste en que, a pesar de su oscuridad y de las diferentes interpretaciones a que ha dado lugar, distingue por primera vez el dualismo de materia y espíritu. El espíritu, mente o nous, es la inteligencia ordenadora del caos original a que estaba sometida la materia. A partir de este momento la filosofía se va a lanzar decididamente por el camino de la explicación supramaterial de la materia. Demócrito de Abdera, 460 a 370. Está en el polo opuesto de Anaxágoras con su materialismo. Las cosas están compuestas de partículas indivisibles llamadas átomos. Las diferencias cualitativas se explican por las diferentes combinaciones cuantitativas de estos átomos. Demócrito no admite un principio espiritual que rija el orden del mundo.